Imagínate, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo no puedo dar mi Bueno, charla. bueno. Yo estoy aquí, tengo lista. A ver, ya creo que son casi 5 minutos después de las 5, así que podemos Listo. empezar. Como siempre, primero presentarme. Mi nombre es Joana Castro, soy directora en gestión de patrimonios Perú y voy a moderar el webinar de hoy con Fernando. Antes de empezar, una vez más quiero agradecerles por acompañarnos hoy en nombre de Credicorp Capital. Sé que los viernes hoy en día son días cansados, pero les agradecemos muchísimo que terminen su día con nosotros en estos webinars de la serie de arte, historia y cultura, que son preparados especialmente para nuestros clientes de Perú, Chile y Colombia. Nuestro expositor, Fernando, creo que ya todos lo conocemos. Este es el cuarto o el quinto webinar que tenemos con Fernando. Hemos hecho pues la ruta de la seda, la primera globalización, Magallanes Alcano, Wine Economics y el de hace un par de semanas que fue sobre el Imperio Español. Creo que ya se los he repetido muchas veces, pero Fernando tiene una vasta experiencia en el mundo corporativo y educativo. Hizo su MBA en Harvard y hoy en día es profesor del IE Business School, así como profesor visitante en varias universidades alrededor del mundo. Antes de cederle el micro a Fernando, sí les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas por el icono de Q&A que aparece en la parte superior o inferior de su dispositivo, dependiendo de cuál estén usando. Y también que al final del webinar tenemos una pequeña encuesta que nos ayuda de verdad muchísimo a seguir trayéndoles contenido diverso y que sea de su agrado. Entonces les pido que por favor la hagan y se tomen unos minutitos. Y nada más, los dejo aquí con Fernando para que nos pueda dar su charla de hoy. Perfecto, pero me tendrás que dar para que pueda compartir, porque no me deja compartir la pantalla. A ver ahora sí. Bueno, buenas tardes. ¿Me están oyendo bien? Sí. Si me dice alguien que me diga que sí, ya con Perfecto, eso. perfecto. Perfecto, listo. Bueno, yo agradezco como siempre a ustedes primero por estar aquí con el Banco de Crédito, con Credicorp y conmigo. Para mí es un honor, es un placer. Veo que tenemos 367 participantes conectados, lo cual para mí es un placer el hecho de que estén aquí compartiendo esta charla. Yo no sé si tengo una vasta experiencia corporativa, sí tengo una vasta experiencia como viajero. Y entonces hoy vamos a hacer un viaje juntos. Y uno con los viajes aprende, como este es el quinto webinar, y ya me habían hecho llegar comentarios que a veces voy apurado, parece que estoy corriendo. Entonces vamos a relajarnos. Yo ya acordé con la gente de Credicorp que vamos a hacerlo muy relajado. Cuando haya preguntas, cada tanto tiempo voy a parar. Vamos a dar turnos de preguntas y respuestas. Y si no alcanzo a terminar esta vuelta, la dejamos para la siguiente, puede tener una segunda parte sin problema y así nos vamos todos un poco más contentos. Entonces, bueno, ese es el aprendizaje que uno tiene también del camino de la vida. Fíjense que para mí esta charla tiene mucho interés. Yo hice 3 de los caminos de Santiago y vamos a ver cuáles son y espero seguir haciendo más. Y aparte para mí tiene una importancia personal, dado que mis orígenes familiares paternos están en Galicia. Entonces vamos a encarar el Camino de Santiago desde la parte religiosa, pero histórica y política, y también cultural. Y cuando hablamos de cultural, no es solamente la parte artística, sino también la parte turística y gastronómica, que es parte de la cultura. Así que vamos allá. Y empiezo con el prólogo, Ultreia et Suseia. Así era como se saludaban los señores que iban caminando en la Edad Media. Ultreia viene de ultra, que es más adelante, y Suseia viene de suso, que es arriba. Ultreia et Suseia es más adelante y más arriba. Vamos caminando hacia Dios. Ese era un poco el sentido de la peregrinacio o peregrinatrio, ¿no? El Homo Viator que va caminando hacia Dios. Y esto ya está recogido en el Codex Calistinus, que es la primera guía Michelin del mundo, que la escribió un peregrino flamenco que se llamaba Aimeri Picot
entre el año 1140 y 1180. No es que él viajó entre esos años, se estima, y es interesante porque el Codex Calistinus sigue teniendo lugares de referencia que vamos a comentar en su momento. Y aparte, yo más allá de que me agrade compartir esta charla, estos momentos con ustedes, que ya somos 400 conectados, hay un dicho que dice, un viaje se disfruta 3 veces, cuando se lo planifica, cuando se lo hace y cuando se lo recuerda. Así que tengo que agradecerles porque mientras preparaba esta presentación, la mayoría de las fotos son fotos mías, sobre todo en la última parte del camino. Así que para mí fue una cuarta manera de disfrutarlo y de hacer el camino cuando iba armando la presentación. Vamos a hablar de los caminos de Santiago, pero primero hay que entender quién es Santiago, quién fue Santiago a nivel histórico. Y después vamos a entender qué es Santiago de Compostela. Recién ahí nos vamos a adentrar en entender qué es el camino o los caminos de Santiago y vamos a hacer un corte ahí. Si hay preguntas, y depende de cómo estemos de tiempo, arranco con el camino francés, ¿sí? Y ustedes no se preocupen porque si nos queda, vamos a tener alguna oportunidad más de charlar del tema, ¿sí? Entonces, ¿quién es Santiago? Bueno, Santiago el Mayor es uno de los 3 apóstoles, llamémosle, preferidos de Jesús. Jesús tenía 12 apóstoles, uno que lo traicionó, Pedro, que era el líder y sobre el cual Cristo fundó nuestra Iglesia Católica, pero también había otros 2 que eran Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Juan, que es San Juan Evangelista, que era el apóstol más joven y el que murió más viejo, y Santiago, que era el hermano mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Ambos nacen en Betsaida, Santiago en el 6 a.C., más o menos, y vamos a ver que a él le tocó predicar por la zona de lo que hoy es España y Portugal. Y entonces, según la tradición, predicó en el monte santiaguiño. Volvió a Palestina y fue decapitado entre los años 41 y 44. Y según la tradición, 2 de sus discípulos, que eran Atanasio y Teodosio, lo llevaron milagrosamente, obviamente, en una barca de piedra que no se hundió, y la barca solita, siendo de piedra, llevaba los restos del apóstol y lo llevó hasta un lugar que se llama Padrón, hoy, y en la época romana se llamaba Iria Flavia. Al viaje milagroso del apóstol o de los restos del apóstol se le llama la traslatio, ¿no? Nosotros no sabemos realmente cómo era Santiago, pero bueno, acá yo para dar un poquito más de background cultural, a mí me gusta mucho Goya y él aparte pintó varias colecciones de apóstoles. Ahí lo tenemos a Santiago a la izquierda y a Juan, que es uno viene del Museo del Prado, el otro viene del Museo del Greco, que está en Toledo, y como ya comenté, Santiago era el hermano mayor. Y alguien me dirá, pero ¿y cómo sabemos que eran los 3 apóstoles preferidos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan? Bueno, porque estaban siempre en los eventos más importantes, ¿sí? Entonces, entre uno de esos eventos, fíjense que está cuando es la transfiguración del monte Tabor, entonces, donde Jesús se encuentra con Moisés y con Elías, y entonces y ahí están Pedro, Santiago y Juan. Esto es una pintura de Giovanni Bellini, el Museo de Capodimonte en Nápoles, ¿sí? Pero también fíjense que ocupan un lugar preferente. A aquellos de ustedes que hayan visto el Código Da Vinci, no, estamos cayendo un poco de nivel, pero bueno, esta es la última cena de Leonardo da Vinci en Santa María de las Gracias, en Milán, convento dominico, muy interesante de visitar. Esta es la gran obra, ¿sí? Y fíjense que cuando uno ve a la izquierda, este que está acá es Juan, que muchos dicen que en realidad es una mujer, que es María Magdalena. En realidad, como era jovencito, tenía cara de niño, era imberbe. Y este que está acá es Pedro. Y este que está acá es Santiago. Tenemos identificados perfectamente quiénes son. No vamos a entrar a esto, pero fíjense que acá están Simón, Pedro y Juan. Y acá está Santiago el Mayor. O sea que están al lado de Jesús. Acá alguien siempre me pregunta, pero Fernando, ¿por qué no hay un San Santiago? Bueno, porque Santiago es sinónimo de Jacobo, es sinónimo de Jaime, y por eso es que al camino de Santiago se le llama el camino jacobeo.
Fíjense que cuando uno deriva del latín Sant Jacobus, se convierte en Sant Iago o Sant Iago, y por tanto Santiago viene a ser sinónimo de Jaime, Yago y Diego. Y por eso es que en alemán se le llama Sant Jacobus, es el Saint Jacques francés, Saint James en inglés y San Giacomo en italiano. Ahí lo ven, ahí en una estupenda pintura de Alberto Durero que está en el Museo Histórico de Frankfurt, donde lo decapitan, ¿sí? Entonces, por eso es que al Camino de Santiago también se le llama el Camino Jacobeo. Y entonces, acá tenemos la diáspora de los apóstoles. No vamos a entrar en esto, pero baste saber que Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, también le llamaban el hijo del trueno. Alguien dice que porque tenía mal carácter, él y Juan, y alguien dice que Zebedeo era el que tenía mal carácter, porque cuando Cristo le levantó a los dos hijos, el padre lo quería matar, ¿no? Entonces no se sabe si el hijo del trueno era porque ellos tenían mal carácter o porque el padre estaba que los quería matar porque Cristo les había llevado a dos de sus hijos, ¿sí? Lo cierto es que en la traslatio, esto llega a Iria Flavia, que es actualmente Padrón, y el nombre de Padrón viene de esta piedra que se ve al lado del mapa, que es el Petronium, el Pedronio. Esto es aparentemente, bueno, era una piedra que estaba en un muelle, que tenía talladas frases en honor a Neptuno, y según la tradición, en este Pedronio fue donde atracó la barca y se la ató. Esta piedra está hoy en la iglesia de Santiago, en Padrón, que se puede visitar. Yo de hecho la visité en agosto, esta es una foto mía, la visité cuando hice el camino portugués. Ahora bien, ahí bajó, pero lo que pasa es que Santiago de Compostela está un poquito más adelante. Entonces dice que los apóstoles, San Atanasio y San Teodoro, iban llevándolo al cadáver del apóstol para enterrarlo. En un momento separaron los bueyes y entonces ahí lo enterraron, ¿sí? Y entonces, fíjense que la traslatio, estas tres son también fotos mías, aparece en Iria Flavia, en Padrón, está en todos lados. Lo de la extrema derecha es el escudo de la ciudad, que está tallado en piedra en todos lados. En el medio es una silla en madera muy, muy, muy refinada. Y curiosamente, esto va como un regalito sorpresa para los amigos peruanos. Esta es una pintura de la escuela cusqueña que terminó en esta iglesia, para que vean los cruces de ida y vuelta. Iria Flavia, además de ser famosa por otros dos temas. Primero, porque de ahí vienen los famosos pimientos de Padrón. Son unos pimientos verdes que tienen la peculiaridad de que algunos pican y otros no. Entonces, bueno, y después aparte porque es el lugar de nacimiento de los dos escritores gallegos más grandes, uno Rosalía de Castro, que fue la fundadora del movimiento del Resurgimiento gallego. No es tan famosa a nivel mundial, pero para los gallegos sí tiene mucho, una historia muy importante. Y el otro es Camilo José Cela, que sí, además de ser un gran escritor gallego, es uno de los premios Nobel de literatura que tiene España. Entonces, es una ciudad, una villa con mucha solera y con mucha tradición. Fíjense que esto está tallado en una sola piedra. Los gallegos son muy buenos canteros, todo lo hacen con piedra. Entonces acá esto es un púlpito tallado en una sola piedra donde se lo ve a Santiago, apóstol, en su fase de peregrino. Ahora bien, vamos a ver, ya entendimos quién es Santiago, vamos a ver ahora qué es Santiago de Compostela y por qué. Iria Flavia está a unos 15 o 20 kilómetros más o menos de Santiago. De hecho, Padrón es cuando uno hace el camino portugués, es la etapa anterior a llegar a Santiago. Entonces, ¿dónde colocamos a Santiago de Compostela? La colocamos en el noroeste de la península ibérica, arriba de Portugal. Padrón, fíjense, está abajo a la izquierda, al final de la ría, hay un río, y Santiago de Compostela está relativamente cerca de Padrón. Esta ciudad era una ciudad de fundación romana, donde curiosamente dice que
había un obispo que se llamaba Teodomiro, y entonces un pastor, un ermitaño, un eremita gallego, en el año 813, según la tradición, entre el 820 y el 830, según diferentes fuentes, no nos vamos a pelear, aparentemente un eremita llamado Payo o Pelayo vio unas luces tipo plato volador paradas arriba de una montaña, y entonces él se arrimó a ver qué había ahí y dice que milagrosamente descubrió los restos del apóstol. Lo cierto es que ahí había un cementerio romano. Cuando va el obispo Petronio, que era el obispo de Iria Flavia, sede episcopal, se lo avisa inmediatamente al rey Alfonso II el Casto, y entonces el rey Alfonso el Casto de Asturias viene, y cuando desentierran, cavan, encuentran efectivamente a un esqueleto humano sin cabeza, y que la cabeza la tenía debajo del brazo. Que todo esto casaría con la tradición de la decapitación de Santiago Apóstol. Inmediatamente, por motivos que vamos a ver ahora políticos, además de religiosos, se construye una iglesia, y es acá donde viene ya analizamos el nombre de Santiago. ¿De dónde viene Compostela? La tradición más común es de Campus Stele, Campus de las estrellas, aludiendo a ese grupo de estrellas que estaban paradas arriba del monte Libredón, que habrían señalado la presencia de la tumba. Después hay otro origen que dice que es que como era un cementerio, y cementerio en latín era compostum o compositum, Santo Jacob del Compositum habría terminado derivando en Santiago de Compostela. Pero como esto parece un poco morboso, hay alguna otra versión más florida que dicen que en realidad es Santiago del Compositum Telus, que quiere decir la tierra compuesta, la tierra florida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Santiago de Compostela termina siendo el nombre. Cualquiera de estas tres fuentes tendrían sentido. La verdad que yo no tengo autoridad material para decir cuál de las tres, y creo que los lingüistas tampoco se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí fundan la ciudad en el siglo IX. El primer peregrino es Alfonso II el Casto de Asturias, que él, por motivos políticos, él era rey de Asturias y duque de Cantabria, era bisnieto de Pelayo, quien había organizado la Reconquista, y era nieto del duque de Cantabria. Pero ya los gallegos corrían un serio riesgo de secesionismo, entonces no hubo nada mejor para Alfonso que establecer un convento financiado por el rey de Asturias. Les dio una cantidad de prebendas enormes a los monjes para ganarse su lealtad, construye la iglesia. A Teodomiro, que es el que descubre los restos, lo nombra primero obispo de Santiago, con lo cual la iglesia se empieza a amigar con el rey, y ahí es donde sobre esa iglesia, que construida inicialmente en el 834, se hace otra más grande por Alfonso III, que es el hijo de Alfonso II, en el 874. E inmediatamente se convierte en uno de los tres centros de peregrinación más grandes de la cristiandad, junto con Roma y junto con Jerusalén. Acá quiero aclarar que los viajeros que van a cada uno de estos centros tienen un nombre particular. Cuando un viajero peregrina a Jerusalén, se le llama palmero. Cuando alguien va a Roma, se le llama romero, y peregrino inicialmente se reservó para la gente que viajaba de manera exclusiva a Santiago de Compostela. Para que ustedes vean que hay raíces históricas, en un momento dado, bueno, Santiago de Compostela fue saqueada por los árabes, porque los árabes no querían que se consolidaran ciudades muy grandes y con mucho poder. Entonces, para demostrar que no eran tan poderosos, Almanzor saquea la ciudad. No fue Almanzor, fue... vamos a ver después. Entonces, desaparecen un montón de estos restos, desaparecen un montón de tumbas, y entonces ya hubo negacionistas que dijeron, bueno, esto no existe, todo esto es mentira. Pero excavando después la catedral, resulta que descubrieron
la lápida del obispo Teodomiro, y o sea que la historia era cierta, y acá es donde volvemos a las razones políticas e históricas, además de las religiosas. Acuérdense que en una de las charlas anteriores habíamos dicho que los árabes habían invadido España en el año 711, y ya en el año 714, esto parecía una blitzkrieg, ya habían tomado Gijón, que es una ciudad que está en Asturias. Es decir, no es verdad que los moros no conquistaron Asturias. Claro que conquistaron Asturias, conquistaron Oviedo, pero no pudieron conquistar las partes más remotas de los picos de Europa, que están entre Asturias y Cantabria. Y desde ahí es donde se inició la reconquista. Pero prefirieron bypassear y dejarlos ahí a los cristianos, porque la verdad que eran terrenos muy ásperos, les costaba muchas vidas el poder consolidar el poder ahí, y entonces decidieron meterse en Francia. Y fíjense que ya tomaron Burdeos en el 732 y llegaron hasta Poitiers, a unos 200 kilómetros de París, en el 732. Ya estamos hablando que ahí estaba gobernando Carlomagno. Y todo lo que es el sudeste de Francia, todo esto estuvo en manos de los musulmanes durante 90 años. Entonces, acá a Carlomagno le empezó a interesar tener una especie de buffer de seguridad, un colchón de seguridad al sur de los Pirineos. Y entonces él empezó a ayudar a los reyes cristianos, les daba apoyo, les interesaba que fueran fuertes, pero no les interesaba que crecieran demasiado ni que fueran tan fuertes como para que en algún momento pudieran desafiar a su poder. Para los que aquellos de ustedes que conozcan más o menos la relación entre Rusia, Georgia y Armenia, el Cáucaso es muy parecido a los Pirineos, y tanto Georgia como Armenia se parecen a lo que sería Asturias, lo que sería el País Vasco, lo que sería Cantabria. Entonces los rusos siempre apoyaron a los georgianos y a los armenios, y de paso también luego los conquistaron. Entonces, ¿qué mejor noticia para un rey como Alfonso II el Casto, que quiere consolidar el poder político frente a algunos gallegos secesionistas, y que además se garantiza el flujo de gente de toda Europa? Nos vino como anillo al dedo decir que se descubre la tumba del apóstol, y esto, para hacer una comparación con los tiempos modernos, sería el equivalente al corredor de Mostar que tenían en la guerra de Croacia. Era como una especie de cordón umbilical que permitía llevar savia hasta los reinos cristianos de los confines del noroeste de la península ibérica. Y entonces toda esa línea verde pasaría a ser el Camino de Santiago, y al circular un montón de cristianos por ahí, de ahí para arriba se fue consolidando la frontera. Ahí está don Pelayo, que era bisabuelo de Alfonso II el Casto, ¿sí? Pero fíjense entonces que esto nos muestra la película, al 750, estaban ahí los asturianos y los cántabros, pero todo el resto estaba en manos de los musulmanes. Así que a Carlomagno y a Alfonso le vino muy bien, eran amigos, se llevaban bien, porque aparte tenían intereses en común. Y entonces, a partir de ahí, una vez que teníamos asegurado Asturias y Cantabria, y que ya teníamos al reino de Galicia también bajo nuestro control, todos los cristianos del norte empiezan a empujar hacia el sur, y ahí es donde se empieza a consolidar el primer reino astur-leonés, ¿sí? Luego siguen empujando hacia el sur, y desde Galicia se funda el condado portugalense, ¿sí? En Portus Cale, de ahí viene Portugal. Portus es Oporto. Me voy, por cierto, el lunes a dar clase a la Universidad de Oporto, como en esta época del año. Y entonces todo esto pasaron a ser los territorios del reino astur-leonés, ¿sí? Y acá estamos viendo lo que se consolida entre el año 850 y el año 910, ¿sí? Entonces el Camino de Santiago pasa a tener un papel fundamental en garantizar el flujo de cristianos y permitir la supervivencia de los reinos
de Asturias, de Galicia y de Cantabria, que no era reino, era ducado, y que permite expandir a los reinos cristianos hacia el sur. Y fíjense entonces que el Camino de Santiago, el original, es este que está aquí, que es cortito, que se llama el Camino Antiguo, ahora se le llama el Camino Primitivo. Es un camino muy lindo para hacer. Yo no lo hice a pie, lo hice parte en auto. Transcurre entre montañas, está lleno de monasterios. Está muy protegido, claro, porque en esa época eran constantes las arremetidas de los musulmanes. Entonces uno no quería correr riesgos, pero en la medida que la frontera se fue consolidando hacia el sur, el Camino de Santiago, el camino francés que vamos a llamar ahora, se mueve a través de esta línea azul o cobalto que estamos viendo en el mapa. Y es cosa curiosa, bueno, no es casualidad, parte de los trechos de este Camino de Santiago discurren sobre las vías romanas. Fíjense que acá hay una vía verde que va de Braga, pasa por Compostela, por Lugo y termina en Astorga, en la Astúrica romana, y después esta ruta de aquí termina hasta la Burdigala romana, que es Burdeos. Así que no cambió nada desde Roma hasta nuestros días, los caminos siguen discurriendo por las vías romanas, que posteriormente fueron el Camino de Santiago. ¿Sí? Acá lo vemos a Alfonso el Casto. Este señor fue un gran líder, aparte vivió mucho tiempo, estuvo como 82 años, murió, era 10 años menos que Carlomagno, 12 años, pero le sobrevivió como 30 años a Carlomagno, y él decidió quedarse soltero, sencillamente porque sabía la tarea que tenía por delante y quería consolidar los reinos. Ahora, fíjense, estas son dos fotos que saqué yo en el monasterio de Samos. Acá está Fruela I, que era el papá de Alfonso. Fíjense que ambos están cortando, degollando cabezas de moros. Esto va a ser constante en la iconografía del camino. Acá lo ven a Alfonso el Casto rezando. En la iconografía del camino, que es el Camino de Santiago, uno va a ver dos tipos de imágenes. Las más comunes son las imágenes de Santiago peregrino, que lo vamos a ver ahí con su bastón, con su cayado y con su sombrerito, con la concha, con la vieira, ¿sí? Estas son diferentes imágenes. La de la derecha de Santiago Negro, Santiago Belcha, es una de las imágenes de Santiago más antiguas y más valiosas de todo el camino, según dicen los expertos, ¿sí? Pero bueno, es bastante común esta figura de Santiago como peregrino, ¿sí? Pero la más común después de esta es la de Santiago Matamoros. No importa en qué iglesia del camino, no importa qué estilo, ya sea barroco, ya sea románico, ya sea gótico, Santiago Matamoros es una de las imágenes más famosas del camino. Acá a la izquierda tenemos un Santiago Matamoros espectacular, como barroco renacentista de la Catedral de Burgos, y después tenemos otro renacentista de la propia Catedral de Santiago. Tenemos alguno más antiguo de la iglesia del Manzano en Castrojeriz, pero fíjense, este es como románico, ¿sí? En todos Santiago Matamoros, porque hay una leyenda que Santiago bajó del cielo, una batalla que es la batalla de Clavijo, donde no terminaba de decidir, se llevaban todo un día, dicen que se abrió el cielo y que bajó Santiago para ayudar a las tropas cristianas a caballo, y bueno, entonces, a partir de acá, Santiago es el patrono de España, fiesta que se celebra el 25 de julio, y el grito de guerra que alentaba tanto a los tercios españoles como a los propios conquistadores era el Santiago y cierra España, como que Santiago ayudó a cerrar y a unificar España. Entonces, por eso, por resumir, la fundación de Santiago pasa a ser una genialidad política, religiosa. Los motivos eran la cohesión interna para unificar el reino de Galicia, que era un satélite del reino de Asturias, que a su vez estaba unificado con el ducado de Cantabria. A partir de ahí los gallegos se quedaron tranquilos y
no tenía sentido que se pelearan entre ellos cuando tenían que tener un frente interno unido para pelearse contra el Islam. Y no nos olvidemos que todo el Medioevo era una sociedad teocéntrica. Entonces los reyes se hacían coronar por los obispos o por el Papa. Santiago pasó a ser sede donde se coronaban los reyes asturleoneses. Y aparte, se creó un polo de actividad económica, y aparte, en esa época donde había servidumbre, que era bastante parecido casi a la esclavitud, se les empezó a dar una serie de prebendas para que la gente se estableciera en el camino. El rey decía que un siervo que estuviera en Santiago o en alguna de las villas, alguna de las ciudades libres que el rey fundara, si durante 40 días su dueño o su amo no lo reclamaba, el tipo era hombre libre. Claro, los vasallos se escapaban, se iban allí. Si eran de algunos pueblos lejanos, en 40 días nadie sabía qué pasaba, nadie le pedía el pasaporte. Entonces, así fue creciendo la ciudad de Santiago de Compostela en base a dar prebendas de tipo fiscal y darle dinero a los curas y declarar libres a los vasallos que se quedaran más de 40 días. Y por supuesto, todos esos terminaban siendo amigos del rey. Fíjense que esto que yo les estoy contando, hay varios libros que hablan de lo mismo. Algunos de ustedes habrá leído Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que parte acerca de la construcción de una catedral gótica, ¿sí? Entonces, lo mejor que podía hacer uno en una sociedad teocéntrica era decir que acababa de descubrir las reliquias de un santo, que tenía el Santo Grial, que tenía un lignum crucis, un pedazo de la cruz de Cristo, que tenía, no sé, los restos mortales de algunos de los apóstoles, como en el caso de Santiago, porque a raíz de ahí se empezaba a edificar la catedral. La catedral era el motor económico, y como una catedral tardaba 200 años, se hacían fiestas, atraían canteros, atraían albañiles. Entonces, nada mejor que descubrir los restos del apóstol para que Santiago se convirtiera en un centro económico. Y aparte, bueno, por la entidad que tenía al ser apóstol, ¿no? Y lo mismo discurre con la Catedral del Mar, que en este caso la Catedral del Mar es una iglesia que está en Barcelona, Santa María del Mar, que también se puede visitar hoy. Pero más que nada lo comento porque hay dos libros que en plan novelado relacionan esta parte con el surgimiento de los masones. ¿Por qué razón? Y miren, la sociedad teocéntrica está muy bien. Mandan los obispos, mandan los curas y se arreglan con el rey. Pero nosotros que somos burgueses, que somos cultos, que somos educados, que sabemos hacer cálculos, que somos muchas veces mucho más inteligentes y en muchos casos tenemos más dinero que los obispos y que los nobles, nos tienen como ciudadanos de segunda. Es acá donde se comenta que empezó la masonería. Masón viene de mason, ¿no?, que es albañil. Y por eso, curiosamente, los masones utilizan el compás, la escuadra, que son herramientas que utilizaban los albañiles. Pero bueno, estos son comentarios al costado del camino. Y entonces, acá, como comentaba, para darles privilegio a los gallegos, en el siglo X se convierte Santiago como lugar de coronación de la monarquía asturleonesa, se le dan los privilegios de servidumbre a los que quieran residir, y Almanzor, yo lo comenté, el 10 de agosto del 997 arrasa la ciudad y se lleva las campanas para escarmentar. Bueno, lejos de amedrentarse, los reyes siguieron coronando allí, y entonces ya en el año 1075, Alfonso VI, junto con el obispo Peláez, empiezan a hacer una catedral y una ciudad fortificada muy grande, y obtienen el privilegio del Papa en que a principios del siglo XII, Santiago se convierte en el arzobispo de España. Es la sede metropolitana, ¿sí? Que después, en la medida en que la Reconquista va al sur, este privilegio pasa a la Catedral de Toledo, ¿sí? Pero durante bastante tiempo, ¿sí?, durante 200 años, la Catedral de Santiago fue la sede metropolitana del arzobispo de España, por decirlo de alguna manera. Entonces, la catedral se inaugura a principios del siglo XIII, en el año 1211, y es cuando acá comienza el periodo de oro. Y hay una cosa curiosa.
todos los reyes de todos los reinos de España, de Castilla, de Navarra, de Aragón, tenían que pagar el voto de Santiago a los arzobispos. ¿Qué era el voto de Santiago? Fíjense qué cosa curiosa. Dado que Santiago Apóstol bajó del cielo y ayudó a los reyes cristianos a ganar la batalla de Clavijo, creo que es bueno que ustedes paguen una contribución anual para mantener a Santiago de Compostela. Y es una cosa curiosa, porque entonces a partir de ahí la ciudad ya empezó a ser independiente del flujo de peregrinos. Y es una cosa curiosa porque como ellos seguían cobrando el impuesto de la batalla de Clavijo, cuando en el año 1495 se funda la universidad, es cuando empieza el despegue de las grandes obras arquitectónicas de Santiago de Compostela. El camino empieza a declinar con las guerras de la fe, las guerras de la religión. España ya unificada en 1492, los centros de gravedad se habían expandido hacia el sur, ya Galicia y Asturias no quedaba la inteligencia. Así, podemos decirlo de una manera, las grandes obras arquitectónicas del siglo IX al XII están en Galicia, Asturias, Cantabria, ya, y eso es el románico. El gótico pasa a estar entre el Camino de Santiago y ya nos desplazamos hasta Sevilla, ¿sí? Y ya después todo lo que es el barroco, todo lo que es el renacimiento y movimientos posteriores, frente a una España ya unificada, esto queda como en una zona, en un patio trasero, y entonces ya no hay más, no es más motor, eso ligado a las guerras de la religión, la reforma protestante que vamos a ver cuando tengamos nuestra charla sobre el advenimiento de las misiones y de la contrarreforma, ya eso corta el flujo de peregrinos y Santiago empieza a decaer, ¿sí? Pero no obstante, curiosamente, por el voto Santiago tiene un esplendor arquitectónico, pero ya entre el 18 y el 19 la propia España estaba de capa caída, empieza a haber guerras civiles dentro de España, las guerras carlistas, entonces curiosamente el camino termina de morir, hasta que en 1879 se redescubren, haciendo trabajos arqueológicos dentro de la catedral, se redescubren las reliquias del apóstol y se descubre otra vez la tumba del obispo Teodomiro. El siglo XIX además es un siglo bastante peculiar para España, la pérdida de las colonias americanas en los primeros 25 años del siglo XX, más 3 guerras carlistas, son guerras civiles dentro de España. A eso le sumamos las guerras mundiales, la guerra civil española. Es como que se perdió la tradición de peregrinar. Pero cuando muere Franco y España vuelve a ser interesante para la Comunidad Económica Europea y España se integra a la Comunidad Económica Europea, posteriormente la Unión Europea, eso coincide con el establecimiento de gobiernos autonómicos. Se declara Santiago de Compostela capital de la Comunidad Autónoma de Galicia y curiosamente en el mismo año en el que España está entrando a la Unión Europea, se nombra al Camino de Santiago Patrimonio de la Humanidad porque se la nombra Ruta Europea Cultural. Y es ahí donde empieza a volver el interés. Esta es una foto bastante antigua de la Catedral de Santiago. Fíjense que está bastante sucia. Tiene un montón como de líquenes y de moho. Eso amarillito que tiene la enfermedad de la piedra, ¿no? Es un barroco plateresco espectacular la fachada. Y fíjense que ahora está limpia. Claro, yo las veces que voy siempre la encuentro en obras, porque la están dejando a nueva y le están trabajando la piedra como para que dure unos cuantos años más. Vamos a ver cómo estamos. Hasta ahora llevamos 45 minutos. Ahí está el apóstol Santiago, esta es una estatua que está por encima de donde está la tumba de él. Uno puede pasar por delante de esto y pasa por detrás y le puede dar un abrazo al apóstol, que ahora está prohibido porque por el tema del coronavirus no se puede darle un abrazo al apóstol. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta que alguien me quiera hacer? Joana,
te dejo a ti a cargo para ver si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Y hacemos otro corte cuando hablemos de los caminos de Santiago. No ¿Hay veo alguna muchas pregunta? A ver, todavía no veo preguntas. Creo que nos has agarrado desprevenidos. Bueno, si Pero alguno podemos empieza, seguir avanzando si y si alguno veo tiene preguntas. alguna pregunta sobre este tramo, seguimos avanzando. Sí, Y aparte veo que ya somos 486. Qué bueno. Bueno, entonces sí. nada, seguimos adelante. Entonces, ya vimos quién era Santiago, ya entendimos un poco qué era Santiago de Compostela como centro de peregrinación. Entonces, es obvio decir que el Camino de Santiago es el conjunto de rutas de peregrinación que llevan desde un montón de lugares a Santiago de Compostela. El primer camino es el camino antiguo, ¿sí? Que ya lo hemos comentado, que ahora se le llama el camino primitivo, aunque el más famoso, que también lo vimos pintadito en azul, es el camino francés. Pero hay otros caminos que destacan. Hay un camino que se llama el Camino del Norte, que lo vamos a ver, que va por la costa, viene desde Burdeos y va por la costa, el que usaban los reyes, era más seguro, porque tardaba un poco más, pero bueno, por el caso que hubiera algún lío. El camino aragonés, que también viene desde Francia y cruza los Pirineos por Aragón. La Ruta de la Plata, que es un camino junto con el portugués de los más nuevos, porque no se puede hablar de un camino andaluz ni de un camino portugués hasta que no estuvieran unificados Portugal y España y libres de moros, ¿no? Y el camino inglés, que es el camino más corto, que es el camino que utilizaban los británicos y los peregrinos irlandeses. Yo de estos hice el camino francés entero, el camino portugués algo más de la mitad y el camino entero inglés lo hice este año, que es un camino muy cortito. Así que vamos a hablar de ellos. Fíjense entonces que estos son los caminos más importantes. El camino portugués arranca desde Lisboa. Yo lo hice desde un poquito más arriba de Oporto con 2 amigos en agosto de este año. El camino primitivo está pintado en amarillo. El camino del norte es el que viene en verde, costeando, y que se une en Melide, donde también se junta con el camino primitivo. Y el camino francés es el verde, pero fíjense que acá concentran un montón de caminos, ¿sí? Y el Camino de la Plata es el camino que hacían los señoritos andaluces a caballo, desde Sevilla llegaba hasta Santiago de Compostela. Hay otros caminos más, hay muchos caminos más, pero estos son los más conocidos, ¿sí? Para aquellos de ustedes que estén pensando hacer el camino, yo les recomiendo una guía Eroski, que parece ruso, pero es el nombre de un grupo de retailers, de un grupo de supermercados vasco. Tienen una guía online que es estupendo. Si ustedes quieren hacer esto, googleen Camino de Santiago, guía Eroski, y entonces ahí uno pincha y le va dando todos los caminos, con la longitud total. El camino francés no mide 940, mide 940 considerando la Y con las 2 ramas que se juntan desde el camino aragonés. ¿Sí? Pero el camino francés tiene unos 800 kilómetros, más o menos 820. ¿Sí? Y entonces si uno tiene que decir cuáles son los más importantes de verdad, con estos ya están hechos. El camino francés, que es el verde, el camino de la Plata, que es el violeta, el portugués, que es el que está por Portugal, que a su vez tiene 2 tramos, uno que va por la costa y otro que va por adentro, el camino inglés, que va desde el Ferrol o desde La Coruña, es una Y, yo lo hice desde el Ferrol, y el camino de la costa, que es el que está en azul oscuro, que sale desde Irún, ¿sí? Y el camino primitivo, que está en naranja y que es el más antiguo, que es el que hizo Alfonso el Casto. Entonces, fíjense, vuelvo a la anterior, el camino primitivo se une en Melide con el camino francés y vamos a pasar pronto. ¿Qué es lo que ustedes ven en el camino, en la guía Eroski? La guía Eroski es espectacular porque cuando ustedes pinchan le da todas
las etapas. Y le dice cuántos kilómetros hay entre etapa y etapa. Acá les estoy mostrando un poco unas vistas, unas capturas de pantalla de la guía Eroski, ¿sí? Este señor que está acá es el padre Elías Baliña. Este señor era gallego, vamos a volver a hablar de él, pero este señor fue el que empezó a luchar por la reivindicación del Camino de Santiago. Fue párroco 30 años de Santa María la Real do Cebreiro, que es uno de los puntos emblemáticos del camino, y él fue el que empezó a reconstruir el Camino de Santiago ya en los 60s y en los 70s, pero cuando se nombra a Santiago de Compostela capital de la Junta, él va a ver a Fraga, dice que esto es importante para Galicia, empieza a bregar. Estos gallegos son tremendos. Y entonces le da la vuelta y dice que esta es la ruta paneuropea más antigua y de las más importantes, y logra que lo nombren patrimonio de la UNESCO y la nombren ruta europea. Y es por eso que el camino francés pasa a ser el camino de Santiago emblemático. ¿Hasta acá hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Bueno, entonces, fíjense que hasta ahora nadie preguntó cuánto tengo que hacer para que me den la Compostela. ¿Y qué es la Compostela? La Compostela es un diplomita que me dan por ser peregrino. Entonces, ¿por qué el camino francés es el más importante? Porque es el que más tráfico atrae, porque convergían caminos de toda Europa. ¿Sí? Y entonces fíjense que acá hay una especie de Y, está el camino francés puro que nace en el lado español, en Roncesvalles, aunque oficialmente nace en Saint-Jean-Pied-de-Port, que está en el otro lado de los Pirineos, y el camino aragonés, que nace en Jaca, pero también los franceses lo hacen nacer en Somport. Somport viene de Summus Portus, que era el puerto de montaña más grande que tenían los romanos para comunicar a través de los Pirineos. Había otras rutas, las rutas costeras eran mucho más fáciles, pero este era el puerto de montaña más importante que unía a la Galia romana con la Hispania romana. Entonces fíjense que el logo del Camino de Santiago es la concha, la vieira, la coquille Saint-Jacques, por eso es que en francés se le llama la coquille Saint-Jacques, con todas las estrellas de Europa. Y entonces las estrellas hacen referencia a los países europeos de alguna manera, ¿sí? Jugando con el viejo concepto de campus stella, de campus de las estrellas, ¿sí? Esta es una foto del Codex Calistinus, que es la primera guía Michelin. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en los últimos 900 años ha cambiado la tecnología, pero no ha cambiado la capacidad del ser humano para caminar razonablemente. Todas las etapas del camino francés son las mismas etapas que se describen en el Códice Calistino. ¿Y por qué decimos que es la primera guía Michelin de la historia? Porque es un libro donde Aymeri Picot recomienda dónde dormir, qué tramos hacer de día, dónde comer, qué tipo de calzado llevar, dónde se tiene que cuidar porque hay ladrones, cuáles son los mejores lugares para comer. O sea, es todo como una guía turística, ¿no? Y este libro, para que vean la dejadez que muchas veces tenemos del patrimonio cultural, de repente desapareció, y estuvo desaparecido como 10 años, hasta que descubrieron que se lo había robado un electricista que mantenía las instalaciones eléctricas de la catedral, y se había enamorado del libro y había robado un montón de pergaminos. Pero bueno, cuando ya se robó el Códice Calistino, empezaron a ver y sabían los policías que no podían dar muy lejos, así que lo recuperaron por suerte y ahora está bajo 7 llaves. Es una pena, pero por lo menos no se perdió. Y entonces, vamos a hablar de algunos elementos interesantes. Esta foto la saqué hoy para que tengan una idea qué es la concha de Santiago.
Esto es lo que se llama una vieira, para que vean el tamaño que tiene, le puse un marcador. Entonces, hoy por hoy la gente se la lleva puesta, pero en realidad la gente no se la llevaba puesta, porque estas vieiras se conseguían en Santiago, porque los gallegos comen mucho marisco. Entonces no había manera, a menos que alguien te la trajera de regalo, que vos pudieras iniciar la peregrinación con esto. Entonces lo que se dice es que cuando llegabas a Santiago, te daban una de estas como premio, como símbolo, una medalla que te ponías porque habías culminado la peregrinación. Y también hay quien dice que la parte cóncava, cuando se hacía el camino de vuelta, servía para tomar agua, pero bueno, yo no sé si es verdad o no, pero se los comento. Y entonces fíjense que esta concha de Santiago se convierte en el emblema, en el símbolo del camino. Cuando uno se hace peregrino, lo primero que tiene que sacar, y veo que seguimos subiendo, ya somos 480, no sé cuántos terminaremos siendo, pero les agradezco la atención. La verdad que me da aliento. ¿Por qué digo esto? Porque estamos caminando juntos a través de esta presentación. Y ya vamos a ver que el camino de Santiago refleja el camino de la vida. Y hay veces que a uno el camino le toca hacerlo solo. Y yo en un momento dado me decían, negro, ¿qué haces que estás caminando solo? Y yo le digo, yo no estoy caminando solo, estoy caminando por un lado con Dios. Y por otro lado, con todos mis amigos que me estaban acompañados en tiempo real, porque gracias a Telefónica, que patrocinó mi camino, yo tenía conectividad en tiempo real y era capaz de subir fotos a Facebook en tiempo real. Pero no nos dispersemos. Fíjense que esta es mi credencial con el reverso de la credencial de mi hijo. Entonces, la credencial es una libretita que uno tiene que sacar donde se inicia el camino, y ahí cuando uno inaugura le ponen un sello de inauguración, y cuando uno termina el camino le ponen el sello de clausura. Para que le den el diploma de peregrino que se llama la Compostela, no hace falta comerse los 900 kilómetros. La iglesia establece que tienen que hacer como mínimo 120 kilómetros. Eso sí, no importa donde uno empiece, tienen que ser 120 kilómetros desde Galicia. O sea que si yo empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port, me comí 600 kilómetros hasta León, no me dan la Compostela, porque como eso es un atributo del arzobispado de Santiago y no hay peregrinatio si no llego a Santiago, con la iglesia hemos topado, dice un dicho español, esta era una manera de asegurarse el peaje. Entonces, más o menos, todos los caminos que comienzan en Galicia lo acreditan a uno o lo habilitan a uno para sacar la Compostela. Se dice que uno tiene que hacer un mínimo de 110, 120 kilómetros a pie y tiene que hacer 200 kilómetros a caballo. Alguien me dirá, pero Fernando, ¿no es más fácil hacer 200 kilómetros a caballo? Y bueno, pero esos eran los privilegios que teníamos los aristócratas o que teníamos los que teníamos plata, ¿no? Comprábamos las prebendas, comprábamos los privilegios y todavía hoy, ya vamos a ver, hay incluso hasta estacionamientos para caballos. Y también ahora se puede hacer en bicicleta, pero entonces la constante es la siguiente, 120 kilómetros para los que lo hacen a pie, 200 kilómetros para los que lo hacen a caballo o en bicicleta, porque se asume que es más fácil. Y fíjense qué linda que es la credencial, que en el reverso tiene todas esta es exclusiva del camino francés, porque les va mostrando las etapas del camino francés. Yo acá les muestro ahora una versión más agrandada, porque a mí no había terminado el camino francés, que ya me había quedado sin espacio. Entonces tuve que comprar una segunda credencial de peregrino, que la compré justamente en el santuario de Santa María la Real do Cebreiro, que para mí me dio mucha alegría porque eso era entrar en Galicia, la tierra de mis mayores, y aparte que tienen sellos muy lindos, ¿no? El monasterio de Samos. Fíjense, cuanto más viejo es el lugar donde le ponen el sello, conservan los sellos medievales. Y la verdad que esta última también es linda, porque esta, como es una credencial universal, tiene todos los caminos de Santiago en el reverso. Entonces, la que vemos acá es el anverso de la credencial del camino francés, la de abajo es la credencial universal, por llamarlo de alguna manera, y acá estamos viendo los dos reversos
en el que uno se ve el detalle del camino francés y en el otro se ven todos los caminos de Santiago con sus etapas de detalle. Acá tengo una sorpresita para algunos de ustedes. Yo no sé si estará mi querido amigo Javier. Y acá vi que algunos de ustedes también hasta va a tener una sorpresa. Esto empieza del otro lado del País Vasco francés. Según los vascos, hay 7 provincias. Están las 4 provincias que le llaman continentales, por no decir españolas, y las continentales son las 3 provincias francesas y las peninsulares son las 4 provincias vasco-españolas. O sea, yo hablo de vasco-español y vasco-francés, pero los vascos, como niegan la existencia de España y de Francia, hablan de las 4 provincias continentales y de las 3 provincias de las 3 provincias continentales, que son las vasco-francesas, y las 4 provincias peninsulares. Entonces, el camino discurre, empieza acá en la Baja Navarra, pasa por todo lo que es Navarra y ya entra en La Rioja, ¿sí? Y acá entonces, ahí lo tienen a mi hijo Rodrigo, que lo engañé para que se viniera conmigo, con el sellito de Saint-Jean-Pied-de-Port. Y la verdad que siempre dicen, el Camino de Santiago es un símil del Camino de la Vida. Quiero ver cuánto me da porque no quiero que me corran a patadas. Me queda media hora todavía. Fíjese que uno dice, bueno, es un símil de la vida. Sí, la verdad que yo lo empecé de casualidad. Todas las veces que quise empezarlo de manera planificada con mi mujer, ahora mi exmujer, y mis hijos, llovía, caían piedras, surgían problemas de trabajo. Y nunca había manera de hacerlo. Y acá, en un momento dado, vienen mis padres y me dicen, Fernando, te vamos a ir a visitar a España para Semana Santa. Le digo, perfecto. Había alquilado un auto, estaba todo para irme con mis padres, y de repente me llama mi madre y me dice, mira, nene, ¿podés cancelar todo? Y le digo, sí, mamá, ¿qué pasó? No, me operé de urgencia, pero no te lo quise decir para no preocuparte, para que no te vinieras. Entonces yo me encontré 3 días antes de empezar la Semana Santa del año 2016 sin programa, porque tuve que cancelar los hoteles en Galicia, cancelar el auto, y no sabía qué hacer. Y entonces ahí los probé a mis 3 hijos y les dije, a ver, ¿quién se viene conmigo a hacer el Camino de Santiago? Porque los abuelos no pueden venir. Los 2 mayores dijeron, no, Camino de Santiago. Y el inconsciente de mi hijo menor, el Benjamín, me dice, vamos, ahí está, yo me voy contigo. Y es por eso que nos hicimos una mochilita ligerita, nos tomamos un autobús, primero nos fuimos en tren a Pamplona, y en Pamplona nos tomamos un autobús hasta Roncesvalles, y de Roncesvalles un taxi a Saint-Jean-Pied-de-Port, y ahí es como el día de San José, Día del Padre en España del 2016, empezamos el Camino de Santiago. Y acá tengo, yo no sé si está mi querido amigo Javier, o si hay alguno que se sienta sorprendido. Yo me encontré con un montón de apellidos argentinos. Me encontré con los Lagrange, me encontré con los Larroque, me encontré con los Duhalde, que son, Duhalde era gobernador peronista. Me encontré con un Larrabure, que en Perú le llaman Larrabiur. Son todos apellidos argentinos. Esto es un chiste. ¿Por qué? Porque muchísimo vasco francés emigró a Argentina. Y ahí está la casa o una casa de los Larrabure o Larrabiur. Son todas casas que están en la calle de la Ciudadela. Estas son todas fotos mías. Perdonen la luz, pero tocó nube. Y entonces, esta es la calle que atraviesa todo Saint-Jean-Pied-de-Port, y ahí es donde está la Puerta de Santiago, que es donde se inicia oficialmente el camino. Como ven, lluvia, porque uno elige cuándo lo quiere hacer. La mejor época para hacerlo, aquellos de ustedes que quieran hacerlo, yo les diría junio, no hace demasiado calor, y septiembre para mí es el mejor mes. Yo no tuve más que empezarlo, tenía 10 días en Semana Santa, dije seguramente no lo vaya a terminar, obviamente no, pero lo bueno es que cuando uno empieza el camino, las millas que uno acumula en el programa Peregrino Feliz le valen 2 años. O sea que si yo empecé en el año 2016, tenía hasta el año 2018 para terminar el Camino de Santiago y que me dieran
la Compostela, que es el diplomita que me acredita como peregrino. Fíjense que los franceses con mucho estilo tienen siempre señalado en los adoquines el Camino de Santiago, y acá estamos saliendo de la puerta ya estamos extramuros. Esta es la parte, que eso es un pueblo como de cuento de hadas, Saint-Jean-Pied-de-Port, que en vasco le llaman Don Ivane Garassi. Vuelvo a la guía Eroski. Es una de las mejores que hay, es gratis, se baja online, se la lleva en el teléfono. ¿Qué es lo que muestra la guía? La primera etapa empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, cruza los Pirineos y termina en Roncesvalles. Hay dos caminos. Uno que es el camino que hizo Roland con las tropas de Carlomagno, el Camino Blanco, que es el camino tradicional, y otro que es el camino que usaron las tropas de Napoleón cuando invadieron España, y que por lo tanto se le llama el Camino Napoleón. Este camino es mucho más complejo, es mucho más challenging, pero en invierno o en primavera, que es final de invierno, está cerrado. Con lo cual nosotros hicimos el camino de Carlomagno. Y lo interesante de la guía es que le muestra los perfiles de alturas. O sea, nosotros salimos de Saint-Jean-Pied-de-Port a 165 metros de altura, llegamos hasta los 1400 metros y después volvimos a bajar y Roncesvalles está a 950 metros. Entonces, la guía lo que le dice etapa por etapa es cuánto dura, cómo es el relieve, qué alturas tienen y además le dice cuáles son los principales aspectos turísticos por ver. Si alguno quiere hacer el Camino de Santiago, y fíjense que acá estamos mezclando consejos turísticos con el camino, es muy interesante hacerlo. No hace falta plata. A ver, uno puede hacer el Camino de Santiago con mucha plata o con mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si uno dice, Fernando, yo no me puedo tomar un mes para hacer el Camino de Santiago de un tirón, pero me puedo tomar 5 semanas en 3 años, bueno, está bien. Eso va a implicar que uno se toma una semana o 10 días, empieza en un lugar, termina en un lugar y después vuelve a ese lugar y sigue andando. O la otra, si uno tiene plata y tiempo, se toma un mes y lo hace, aunque le hacen falta menos porque hay etapas que yo les recomiendo que las salten, ¿sí? O si uno, eso es lo que tiene de bueno, es que es muy democrático, porque es muy barato hacer el camino. Para empezar, uno va a pie. Los alojamientos tienen desde hoteles 5 estrellas hasta albergues. Y hay lugares donde no hay hoteles 5 estrellas, hay hotelitos que no son caros. Y la comida ya lo vamos a ver, porque yo soy experto en 2 cosas en la vida, en viajar y en comer. Y uno puede comer en restaurantes espectaculares, caros, o puede comer un menú del peregrino por 10 euros que se come espectacularmente bien. ¿Y por qué se los aconsejo a ustedes? Yo sé que acá, porque me lo han dicho, hay padres mirando la conferencia con los hijos y no sé si con alguno de los nietos. Pero el consejo gerencial que siempre hablo para gente de banca privada, que por lo tanto entiendo que son gente de un poder adquisitivo más allá de lo confortable, creo que esto es importante para traerlos a sus hijos, para unificar a la familia y para ver de qué madera están hechos los hijos. Si yo fuera el dueño de una empresa familiar, que quiero ver de qué madera están hechos mis hijos, me los llevaría a todos a hacer el Camino de Santiago. Porque hay momentos donde uno las ve pardas. Y ahí entonces uno ve de qué madera está hecho cada pollo. Pero aparte de eso, mientras uno va caminando, va sacando lecciones de vida, pueden ir reflexionando cómo se va a manejar la sucesión de la empresa familiar. Uno puede ir planificando la próxima reunión de directorio, hace gimnasia, come bien, ve historia, reza un poco y encima tiene unos paisajes espectaculares. Yo siempre digo que las motivaciones para hacer el Camino de Santiago, de nuevo, yo no creo en las explicaciones monocausales. Inicialmente habrá sido
religiosa, política, más que nada. Pero a mí me gustan las piedras, me gusta la historia, me gusta comer, me gusta caminar, y fíjense qué bonito, es un conjunto de motivos. Uno va rezando, va viendo paisajes lindos, o si es ateo, va viendo turismo, va viendo historia, y puede incluso tener una reunión de directorio en el camino. Empieza bien, es todo como idílico. El País Vasco francés parece sacado de un cuento de hadas. Está lleno de ovejitas, lleno de florcitas, llueve mucho, ¿sí? Estos son 5 o 6 kilómetros. Ahora, la etapa más dura del camino, para mí, fue esta. El camino está muy bien señalado, señales y señalética de todo tipo, pero uno ya, cuando entra en el País Vasco, esto ya estamos en el País Vasco español, empieza a ver tanto de un lado como del otro, intentaré no repetir muchas fotos, pero empieza a ver frontones, el camino está muy bien señalado, ¿sí? Y empieza a tener paisajes como estos. Pero claro, cuando uno pasa de 170 metros a 1400 metros a la latitud en la que está España en marzo, hay nieve. Y acá la sonrisa se nos empieza a salir de la boca. Porque fíjense que ya la pendiente empieza a ser dura y nos tuvimos que comer 15 kilómetros para pasar básicamente de 200 metros a 1400. Con nieve y con frío, la verdad que ahí uno jura en arameo clásico. Pero por suerte llegamos a buen puerto y entonces ahí yo ya había comprado la Concha de Santiago y como premio se la di a mi hijo para que vean cómo estaba de nevadito. Y el monasterio de Roncesvalles es un lugar histórico para los vasco-navarros, está enterrado Sancho el Fuerte, uno duerme, es espectacular el hotel, y claro, es espectacular sacando que uno tiene 2 metros de nieve en el claustro, ¿no? Este es el concepto de primavera vasca. Entonces ya, cuando uno entra en España, España es como un plato dado vueltas, es un plató, entonces acá empezamos a caminar más o menos a nivel. Pero claro, fíjense que ya nos quedan apenas 790 kilómetros. Y ahí es donde empiezan las simbologías del camino. La primera etapa es de Roncesvalles a Zubiri, la etapa número 2 es la primera del lado español. Y acá vamos a empezar a ver lo que se llaman milladoiros, que en castellano se dice un milladero. Un milladoiro es como un túmulo donde se empezaron a acumular piedras, a lo mejor porque murió alguien, a lo mejor porque ocurrió algún evento, ¿sí? Y entonces los milladoiros son acumulaciones de piedras por generación espontánea, hasta que alguno mete una lápida o algún monumento recordatorio si es que pasó algo. Como los vascos son muy cuidados y muy detallistas, este está como de libro, ¿no? Hay una lápida muy interesante que está ahí en euskera y en castellano también, y incluso le ponen flores, pero en el medio de la nieve, fíjense entonces que seguíamos chapaleando nieve, era una cosa horrorosa. Pero como Dios nunca abandona a sus criaturas, en el mismo día, cuando uno empezaba ya a bajar un poquito, salió el sol y uno empieza a ver paisajes espectaculares. Miren qué bonito, uno va conversando con su hijo, va conversando con sus compañeros. Si vas solo, te encontrás con gente en el camino. Aunque vayas con gente, hay momentos donde uno se abre porque cada uno lleva su ritmo. De repente te salen amigos inesperados, como una oveja que nos venía siguiendo como si fuera un perro, ¿sí? Hasta que te encontrás con los golpes de la vida. Apenas empezar el camino, te morís. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar. El camino está lleno de gente que murió y en el lugar donde murió se suele hacer un milladoiro que con el tiempo parece más sacado de 7 años en el Tíbet. Parece un sincretismo. Ahí empiezan a ponerse panteones de cuantos dioses se le pueda imaginar a uno. Parece una imagen tibetana más que católica. Pero acá al primer turista que cayó en combate, o por lo menos el primero que yo vi, fue un señor japonés de 64 años que murió ahí apenas salir de esta etapa, ¿sí? Llegamos a Zubiri, que es el lugar del puente, no tiene mucho para ver, no hay hotel 5 estrellas, hay un hostal,
pero yo como soy pequeño burgués, quiero dormir en hoteles, y entonces hay hoteles baratos. Y menú peregrino. ¿Por qué lo pongo esto? Porque qué mejor que comerse un guiso de judías con chorizo acompañado de una botella de sidra vasca, que es natural de la tierra, con atún con tomate. Precio de esto entre 10 y 12 euros. Ustedes no saben cómo se come en el camino. Aparte en Zubiri no hay restaurantes 5 estrellas, tienen que comer donde hay, porque es un pueblito chiquito, ¿sí? Pero se come espectacularmente bien. Salimos de Zubiri y para mí este fue el mensaje más duro de toda la primera etapa del viaje. Un epitafio de 3 palabras. Fin del camino. Rosana di Verona, una ciudadana italiana, joven, fin del camino. Acá yo me iba pensando, digo, bueno, le tengo que hacer caso a mi amigo Javier, que no sé si me estará viendo. Siempre hay que estar preparados, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Uno cree que tiene la vida comprada y sin embargo el hombre propone y Dios dispone. Bueno, seguimos caminando, llegamos a Pamplona, ahí sí, ya acá es donde corren los toros. Estamos en el ayuntamiento, Pamplona es una ciudad grande, comimos bien, nos fuimos a un buen hotel. No tengo mucho para comentar, no quiero aburrirlos demasiado, pero creo que voy a terminar más o menos donde dejé yo el primer año. Ya dejamos de insultar en hebreo clásico porque ya no hacía tanto frío, ya no había nieve, ya no había montañas. Se entra a caminar, la vida tiene etapas duras, a veces tiene etapas verdes y contentas. Y entonces todo el camino está siempre amojonado o está marcado por diferentes tipos de señales, ¿sí? Que siempre nos muestra la conchita con la cabeza hacia dónde queda el camino y que se van transformando también en milladoiros. Salimos de Pamplona, llegamos a Puerto de la Reina, otra muerte más. Y acá otro mensaje filosófico. ¿Saben qué? No importa ni el sexo, la nacionalidad, la edad, todos somos iguales ante la muerte. Primero fue un japonés mayor o sexagenario, después fue una señora de edad mediana, acá fue un belga aparentemente jovencito. Y bueno, fíjense cómo los milladoiros van tomando cada uno su forma, ¿no? Y bueno, se toman unas vistas interesantes, porque España, España es un plató. Uno lo que no tiene que hacer es perder cota. O sea, si yo subí de 200 metros a 1500, lo que no quiero es bajar a 100 metros. Entonces el camino va bordeando por los filos de las montañas y por la meseta, y cada tanto hay altos. Acá hay un alto muy famoso que se llama el Alto del Perdón, porque si entre medias de esta charla y la charla que viene, alguno quiere ir leyendo sobre el camino o quiere ver películas, hay una película muy interesante que se llama The Way, hecha por Martin Sheen, que en realidad no se llama Martin Sheen. Martin Sheen se llama Emilio Esteves. Emilio Esteves, el padre, era hijo de gallego y de irlandesa. Pero cuando él empezó a ser actor, se dio cuenta que con el apellido Esteves no iba a llegar muy lejos, porque eso lo hacía parecer hispano, y por hispano estamos entendiendo mexicano. Y entonces, como él era blanco, porque bueno, los gallegos son celtas, al igual que los irlandeses, él eligió como nombre Martin Sheen y hizo el camino en honor a su papá y a sus abuelos gallegos. Y es una historia muy bonita porque cuenta la historia de un señor norteamericano, que es Martin Sheen, que lleva a sus espaldas las cenizas de su hijo, que quería hacer la peregrinación y se murió y no la pudo hacer. Y entonces el padre dice, yo voy a hacer la peregrinación por ti, y vamos a peregrinar juntos. Y de eso va la película. La película tiene un montón de estereotipos, pero también tiene un montón de mensajes muy, muy emotivos. Y entonces el Alto del Perdón es uno de los spots, es uno de los lugares donde se filma el camino. Y así llegamos ya bajando del Alto del Perdón a Puente de la Reina. Vamos a ver que dentro de lo que hablábamos de la
de la intencionalidad política del Camino de Santiago, todos los reyes con financiación de Carlomagno en esa época, se dedicaron, bueno, los que estaban con Carlomagno, después eran los propios españoles, se dedicaron a hacer unas obras de infraestructura que son tremendas. Este se llama Puente de la Reina porque lo hizo una reina, y fíjense qué pedazo de puente, ¿no? Entonces, un puente muy, muy, muy lindo. Yo no me detengo en cada ciudad porque si no estaría una hora en cada ciudad, pero me quiero entretener en la faceta humana. Puente de la Reina es donde se junta el camino aragonés con el camino francés. Acá lo que me divierte es ver la gente que va en el camino. Acá había dos señoras como nórdicas, porque cuando las pasamos con mi hijo, muy pragmáticas, iban hablando en una lengua que no sé si sería sueco o finlandés, pero desde luego no era alemán, y iban muy contentas, como si fueran, iban y probablemente llevaran también sus tiendas de campaña, ¿no? Y entonces, bueno, el camino discurre por caminos entre pueblitos, ya a medida que nos acercamos a La Rioja empieza a haber viñedos, como estábamos en primavera en las partes más bajas había flores, y ya, bueno, esto es, yo siempre le recomiendo que el que quiera aprender historia de España, no hay mejor manera que hacer el camino. Esto que está acá no son Cristos. Esto que está acá tiene una intencionalidad política. Los que están acá, todos los vascos fueron carlistas. Apoyaban a un pretendiente, Borbón, que era el infante Don Carlos, entonces, que era muy conservador, y entonces esto es Cristo reina, ¿sí? Y fíjense que el Cristo dice, yo reinaré. Entonces, claro, esto es un pequeño detalle que a lo mejor a los vascos les llama la atención. El que viene de fuera por ahí no lo entiende, pero acá esto es como tener una bandera peronista, como una bandera del Partido Comunista colgada en la puerta de la casa, ¿no? Bueno, y acá llegamos a un pueblito intermedio que se llama Sirauqui. Normalmente en los pueblos chicos, la calle principal se llama Arrúa, o se llama Aestrada, o se llama La Calzada. ¿Por qué? Porque ese era el camino de Santiago, porque todos los pueblos se fueron edificando alrededor del camino. Cada vez que venían gente que quería repoblar y iban bajando hacia el sur y se traían colonos de Francia, se traían colonos de otros lados de Europa, les daban dinero, les daban tierra y les daban para que poblaran. ¿Y dónde poblaban? Al lado del camino. Y al lado del camino hacían una ciudad fortificada. Lo interesante acá es que Sirauqui, a la salida, el camino discurre por la calzada romana. Uno está caminando por piedras que tienen más de 2000 años de historia. Y ahí ponen algunos cipreses, hay puentes. La verdad que es muy emocionante pensar que uno va caminando por donde puede haber caminado Gladiator, por ejemplo, a mí me deja contento. Y bueno, cuando llegamos a Estella, otro mensaje. Ya vemos que esto no respeta nacionalidad, edad o sexo. La señora con 76 años quiso hacer el camino y bueno, con 76 tenés más probabilidad de que te dé un infarto que si lo haces con 15. Entonces, mensaje gerencial para esta etapa del camino, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y así es como llegamos a Estella. Para que ustedes se den una idea, este es algunas fotos de un convento que se llama San Pedro de la Rúa. Imagínense que si tengo que seleccionar todas las fotos, convento románico, que luego se termina siendo gótico, si yo tengo que poner todas las fotos que saqué de los capiteles, de los sarcófagos, de los claustros, de los retablos, tengo para 20 conferencias de Santiago. Pero por eso lo que les digo, no los quiero aburrir, cuando ustedes llegan a cada pueblo, tienen iglesias, cada una de las cuales es una obra de arte. Yo me puse a sacar fotos de los capiteles, todas aparte son capiteles didácticos porque cuentan historias bíblicas, tienen alegorías, tienen parábolas. Y esto es Estella. Ya nos estábamos yendo de Estella, como nos íbamos temprano, pero miren qué bonito, uno va por calles medievales. Y esta es La Rúa. Y uno sale de Estella
Y acá ya nos encontramos con otro peregrino en la puerta de salida. Le dijimos, mira, ¿nos puede sacar una foto? Y fíjense que todas las conchitas siempre la cabeza marca hacia dónde nos vamos, ¿sí? Entonces, bueno, saliendo de Estella, uno llega a Torre del Río, pero en el medio está Irache. Ahora, ¿por qué digo esto? Irache es un pedazo de monasterio que además es gótico y que es infernal, pero lo interesante es que también los curas empezaban a hacer vino para darle un poquito de alegría al cuerpo. Ahí al lado de Irache hay una bodega grande y famosa que tiene una fuente de vino gratis. Yo no sé si es vino, metanol, etanol. A ver, no es un vino reserva, es gratis, pero uno va ahí, lleva la cantimplora o pone la boca o pone un vasito y todo lo que uno quiera beber es gratis. Así que gracias al sponsor de Irache, uno se lleva sorpresas en el camino, no necesariamente de tipo arquitectónico, histórico, político, sino también de humanidad, ¿no? Y acá llegamos a Los Arcos. Fíjense que todos los pueblos tienen el mismo entramado, pueblos medievales con una calzada, esta está renovada obviamente, no adoquinada, esa manía que tienen los españoles heredada por los aristócratas latinoamericanos de los blasones, ¿no? Los blasones están por todos lados. Y en el medio de un pueblo que uno no sabe ni cómo se llama, en el medio de la Semana Santa se encuentra unos claustros y unas celebraciones que son apoteósicas. Cada una de estas ameritaría, pero no estamos para invertir tanto tiempo. Seguimos caminando, vamos caminando juntos. Ustedes están caminando conmigo y con mi hijo en este momento. Ahora, claro, cuando uno llega después de caminar, para que vean que el menú, no es que saco fotos de los menús solamente para mostrar el menú bueno, no. Acá estos son lentejas con chorizo, ensalada, una botella tradicional de sidra o de vino y arroz con leche. Díganme si con esto no comen bien. Se come bien, se come sano. Y en estos pueblos no hay restaurantes 5 estrellas. He ido a alguno con una pequeña celebración, pero con esto les quiero mostrar que una comida sencilla, mantel de papel, pero los peregrinos pueden peregrinar bien alimentados y no solamente a nivel de estómago, sino a nivel de espíritu. Uno se encuentra con iglesias de todo tipo, esta es una iglesia templaria. Y esto es lo que yo recalco. Nos encontramos con un abuelo y su nieto. Y entonces nos pusimos a hablar, nos ofreció agua, se le agradecimos. Le digo, ¿qué está haciendo? Estoy plantando pinos. Dice, ¿y para qué? Y dice, para ustedes. Y se empieza a reír, dice, bueno, para ustedes no. Para que los peregrinos tengan un poco de sombra de aquí a unos años. Y dice, yo no lo voy a ver. Mi nieto espero que sí. Hay gente buena en el camino y gente que hace cosas por los demás. Ahí nos despedimos, tomamos agua y seguimos caminando. Y acá llegamos a Viana. Viana es el último pueblo de Navarra. Cada iglesia en sí es impresionante. El problema es que cuando uno sale muy temprano las iglesias están cerradas, porque no hay quien las cuide, no hay sacerdotes, pero en Semana Santa, si uno llegaba a una hora razonable o pasaba a una hora razonable, acá Viana es la ciudad donde murió César Borgia. Es decir, acá hay historias, cada ciudad daría para hablar una hora en per sí, pero no estamos para eso, ¿sí? Llegamos a Logroño, que es la capital de La Rioja, y fíjense otra vez la constante del Santiago Matamoros en la iglesia de Santiago, ¿no? Seguimos caminando, la señalética va variando según el presupuesto y la creatividad de cada ayuntamiento, pero uno va caminando y es muy divertido. Y entonces, claro, ya acá, ¿por qué se ríe mi hijo? Porque ya estamos a menos de 600 kilómetros. Empezamos a 830, bueno, parece que no, pero ya hicimos 200 y tantos kilómetros. Y acá yo no sé si esto es un milladoiro o qué, pero hay una cantidad de piedras infernales. Y entonces, claro, cuando ya uno baja, está llegando a La Rioja, empieza a haber viñedos por todos lados, esta es la tierra del vino. Y de nuevo, otra sorpresa del camino. La verdad que los latinos somos más convencionales, los americanos son más raros. Acá, estos señores, alguien les vendió el burro en el sentido de que les vendió el obelisco, porque
llevan un burro de carga con la idea de cuando lleguen a Santiago, al burro lo mandan a pastar a un asilo de burros. Mentira. El burro llegó a Santiago, lo meten en un camión y lo vuelven a reciclar para vendérselo a otro americano. Pero lo cierto es que uno ve a la señora armando el burro, que le sirve de carga y cuando van cansados se subía un poquito. Y acá llegamos a Nájera. Nájera, me quedan 2 minutos y creo que vamos a terminar a tiempo donde yo terminé la primera etapa. Nájera es Panteón Real, es el panteón de los reyes de Navarra. Amerita quedarse 2 o 3 horas. Cuando uno sale, se los doy por si alguno quiere hacer el camino, el consejo es que uno salga bien temprano y hace etapas de 15 o 20 kilómetros en las primeras partes, llega como al mediodía o después del mediodía, descansa y siempre hay cosas que ver a nivel ya no religioso, sino a nivel histórico, a nivel cultural y demás. Con lo cual uno camina 6-7 horas, come bien, se pone zapatillas ligeras o chanclas o jotas y se va a ver lo que hay a nivel turístico, viene, come a la noche bien y se va a dormir y al día siguiente de vuelta. Entonces, pero fíjense los claustros que hay. Acá cerca es donde nació la lengua castellana, San Millán de la Cogolla, pero como no queda en el camino, nosotros nos quisimos desviar, porque 20 kilómetros en auto no es mucho, pero a pie se nos perdía un día, ¿no? Entonces, y ahí cuando llegamos ya a Nájera, otra vez potaje, menú peregrino, para que vean que los restaurantes son todos muy generosos con las raciones, y como uno viene con más hambre que piojo de peluca, se termina comiendo hasta el papel del mantel. ¿Sí? Y esta me parece interesante, no la voy a comentar ahora para dejarles un poquito de interés abierto. Esto es un juego de la oca. Hay quien dice que el juego de la oca, hay un apartado en el que voy a hablar al final de la presentación, que el juego de la oca tiene aspectos esotéricos y que eran mapas secretos que hicieron los templarios para ver dónde tenían que parar, qué podían ver, dónde tenían que cuidarse. Yo no digo que me lo creo, digo que hay teorías, y acá hubo alguien que jugando con ese tema de los aspectos esotéricos del Camino de Santiago, hizo un Camino de Santiago con los puentes, perdón, un juego de la oca con los puentes. También los negacionistas, siempre hay gente que le quitan importancia a la fe católica. Yo no digo que no se la quite, pero digo que el cristianismo, muchas de nuestras tradiciones las hemos montado a caballo de tradiciones paganas preexistentes. Hay razones fundadas para creer que el camino de Compostela ya era un camino de peregrinación en tiempos precristianos, porque es un camino que sigue a la Vía Láctea de este a oeste y que termina en Finis Terre, que es el final de la Tierra. Y entonces cuando uno quiere darle ese toque esotérico, un poco ocultista, metemos a los templarios, metemos a los caminos celtas o precristianos existentes, y la verdad que sale un cóctel bastante interesante. Nos vamos de Nájera y llegamos a nuestra última etapa, que es Santo Domingo de la Calzada. Ya acá mi hijo estaba contento porque veía que estábamos llegando y que de acá nos volvíamos para casa. Llegamos a Santo Domingo de la Calzada, Villa Noble sí la hay. Acá estaba contento porque durmió en cama caliente y en un hotel bueno que es el Parador, Santo Domingo de la Calzada, que es un hotel 4 estrellas, que tiene un excelente restaurante y que además era un antiguo hospital de peregrinos hecho por los Reyes Católicos. La verdad que tiene mucha vida, ¿sí? Para que ustedes vean, este no es un menú peregrino, es un menú à la carte, que tiene el logo de los platos de los paradores, pero acá uno come pochas con almejas, menestra de verduras, atún o bacalao con salsa de tomate, y esta es la catedral de Santo Domingo de la Calzada, que ameritaría. Esta no es del invierno, esta es de cuando yo retomé el camino acá, pero esa va a ser otra historia. Uno entra a la catedral y la verdad que de nuevo tiene retablos en madera barrocos
que se caen por todos lados. Tumbas talladas en piedra de obispos. Este es Panteón Real porque hay un rey, el último rey Trastámara está enterrado acá. ¿Sí? Y lo más curioso es que hay gallinas. Tienen una bula, tienen un privilegio que tienen gallinas vivas. Porque hay una anécdota, hay una leyenda que dice que aparentemente hubo un señor que había sido acusado injustamente de violación, y entonces lo agarraron y el tipo lo mataron, y entonces dicen que el padre oró a Santo Domingo de la Calzada, ¿sí? Y que el santo lo iba a resucitar, y que el tipo resucitó, y que dicen cuando le fueron al obispo, al tipo que había ejecutado a este inocente que había sido asesinado erróneamente, le dijeron, ¿saben que fulanito resucitó? Y el tipo dicen que estaba comiendo pollo, y entonces dice, sí, sí, va a resucitar. Dice, fulanito está tan vivo como este pollo que me estoy comiendo. Y la leyenda dice que el pollo que el tipo estaba comiendo se convirtió en un pollo, una gallina, y salió corriendo del plato. Y entonces ahí viene el dicho, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Santo Domingo de la Calzada era un señor que había querido ser monje en el monasterio de San Millán de la Cogolla, es donde nació, donde dio los primeros balbuceos de la lengua castellana, pero como el tipo era pobre y medio tonto, no calificaba, y entonces el tipo, como realmente quería honrar a Dios, lo que hacía era, se puso a construir un puente y a mejorar el camino para que pudieran viajar mejor los peregrinos. Y entonces se le empezaron a atribuir milagros, y por eso que Santo Domingo de la Calzada es santo, y esta es su catedral, y esa es la razón por la cual hay gallinas vivas. Pero también hay el castigo. Uno ve la sillería y es impresionante. No solamente los claustros, no solamente las pinturas, es decir, en las tallas también hay gente mala, y a veces hasta algún obispo con cuernitos que lo van a llevar al infierno. Y aquí, si quieren, dejo, porque ya nos hemos pasado la hora y media. Esto no quiere decir que no esté abierto a seguir la charla o a responder preguntas, porque ¿cómo terminó la historia? La historia termina que estamos en Domingo de Pascua, nos tenemos que volver a Madrid porque mi hijo tenía que empezar clases, fue una excelente experiencia de bonding padre e hijo, llegamos a Madrid y al año siguiente, de casualidad, otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Yo ya llevaba como 5 años, 4 años y medio, casi 5 separado, ya me había encontrado, o me había reencontrado con una antigua novia, con la que nos íbamos a ir de viaje para el mes de agosto, y por una dificultad familiar de ella, yo me encuentro a principios de agosto sin clases, sin nada que hacer y colgado. Mis hijos todos de sus planes. Y entonces, ¿a mí qué se me ocurre? Le digo, Dios me manda la señal, agarro una mochila, me subo al autobús y me voy solito a Santo Domingo de la Calzada. Y ahí, esta después se las cuento en otro momento porque fue dura. ¿Hay preguntas, hay comentarios? O si quieren, yo sigo para adelantar, ¿no? No, sí, hay bastantes preguntas. A ver. Muchísimas gracias, como siempre. Creo que podríamos quedarnos escuchándote por horas. La verdad, hay de todo tipo, sobre todo preguntas de tu experiencia, obviamente, a lo largo de los caminos. Pero una pregunta al comienzo que hacen, que el 27 de julio del próximo año hay una celebración especial, dicen, en el Camino de Santiago. No, el 25, a ver, bueno, a ver, también piensen, y acá donde digamos, la Iglesia Católica lo que quería era facilitar la captación de gente y de atraer gente. ¿Cuándo es Santiago Apóstol? El 25 de julio. 25 de julio es en pleno verano. Eso le daba tiempo a los peregrinos a que se empezaran el viaje como lo empecé yo. Si yo arrancaba en Cluny o arrancaba en París en primavera,
a lo mejor recién llegaba con suerte para el Día de Santiago. Entonces, cada 5 años hay años santos compostelanos, donde hay indulgencias, donde la iglesia, por aquello de que, como dice Pedro, ¿no? Lo que tú ates en la tierra quedará atado en la tierra y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Entonces, en función de eso, la iglesia siempre ha dado años plenarios, ha dado ciertas indulgencias, pero cuidado, que la iglesia abusó de eso y la venta de indulgencias es lo que terminó detonando la reforma protestante con Lutero, ¿no? Entonces, claro, no estoy criticando, estoy diciendo que los excesos a veces terminan mal. Entonces, efectivamente, el año que viene es un año santo compostelano. Pero no es el 27, es el 25 de julio. 25. ¿Mm? Veremos si para ahí ya todos podemos empezar a viajar. A ver, si uno arranca a mediados de junio, hace suficiente calor y, aunque está un poquito fresco, y llega tranquilamente. Y después incluso se pueden saltear etapas sin hacer trampa. Entonces, uno saliendo a mediados de junio o a principios de junio puede llegar perfectamente para Santiago Apóstol. ¿Sí? Hay varias preguntas acerca de cómo se crearon los diferentes caminos. Es decir, creo que muchas personas tenían ese concepto de que había un camino de Compostela. Y obviamente al comienzo de la charla hablaste sobre todos estos distintos. No sé si podías dar un poquito más de detalle por ahí. Sí, la tradición. Los caminos se hacen por la tradición. El camino antiguo, que fue el primero, Alfonso, por donde él fue, se hizo el camino antiguo, que es un camino muy duro, porque va entre montañas, muchos monasterios. Yo lo vi a pie, son 2 semanas y hay que pegarle. ¿Pero por qué se hace? Bueno, porque estaba protegido por las montañas y es como que se protegía de los moros. El camino de la costa, porque uno va a nivel del mar, no se mata demasiado, evita montañas, ese era el que hacían los reyes. Y ese iba sobre la calzada romana del Cantábrico, bordeando y costeando. Entonces ya había un camino. Como lo empezaron a hacer mucha gente, el camino de la costa va por ahí. El camino francés se hizo sobre el trazado de las antiguas calzadas romanas, ¿sí? Y se trazó en base al camino que cruzaba por uno de los puertos en Navarra, y había otro camino que era el que nucleaba a todos los peregrinos que venían de Italia, que venían, digamos, de Austria o de la Europa más meridional, que no tenían por qué subir hasta París. Entonces venían bordeando el Mediterráneo, terminaban en el Summus Portus romano y ya enganchaban con Jaca, en esa especie de Y, y ese camino después se engancha en Puente la Reina. Y el camino francés, el que viene desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que es donde empecé yo, que ahí empieza oficialmente, servía como un recolector de todos los que venían de Bélgica, de Alemania, católicos de Holanda. Estamos hablando que ahí no había cisma todavía, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, XIII, ¿no? Y después, cuando los cristianos reconquistan tanto Portugal como España, es lógico que haya caminos que vengan desde Madrid, que vengan desde Cataluña, que vengan desde Sevilla, y los portugueses hacen su camino portugués. La tradición los fue marcando. Y ahí justo que mencionabas el camino portugués, en general, si tuvieras que ponerlos en nivel de dificultad, ¿cuál dirías que es el más? El camino portugués no es difícil. A ver, todos los que van costeando son caminos relativamente sencillos, porque vas a nivel del mar. Y Santiago está como a 300 metros, debe estar. Te miento si te digo ahora, pero no está muy alto, ¿sí? Entonces, todos los caminos, el camino inglés, que es el más corto, es lindísimo, no tiene tanta tradición histórica y es corto, en una semana lo haces. Yo lo hice en una semana. Este año venía de estar encerrado 2 meses. Entonces, me iba a ir a Inglaterra a verlo a... Álvaro está escuchando, a verlo a un amigo mío que es padrino de mi hijo Rodrigo,
a Eduardo Jiménez, me invita a su casa, declaran cuarentena en Inglaterra para los que venimos de España, otra vez se me reventó el plan de vacaciones. Entonces dije, otra señal, hablo con 2 amigos, porque aparte no podíamos salir de España, nos ponían cuarentena en todos lados, no me dejaban irme a Argentina, no me dejaban entrar en Chile a ver a mi polola. Entonces, ¿qué es lo que dijimos con estos 2 amigos? No sea cosa que nos encierren, vámonos a hacer el camino portugués. Y el camino portugués lo terminamos en 2 semanas, ¿sí? Algo menos de 2 semanas. Me vengo a Madrid porque tenía mi curso de agosto con la Católica, tenía que dar la conferencia que les di a ustedes. Como ahí la conectividad no es muy buena, digo, me vuelvo a Madrid, ¿sí? Termino de dar la conferencia y tenía una invitación para irme a Córcega. Los 2 que me invitan, el padre cae con COVID. Me quería matar otra vez, digo, me quedo sin vacaciones. No, ¿qué puedo hacer? Otro camino de Santiago. Y me fui a hacer el camino inglés. Entonces, respondiendo a la pregunta, si uno quiere empezar por un camino, el camino más fácil es el camino inglés, que son 150 kilómetros si uno lo hace entero. El camino más fácil después de este es el camino portugués, que lo puede hacer o por la costa o por adentro, y de eso hablaremos la charla que viene. Y si no, uno no tiene necesidad de hacer el camino francés entero. Uno puede empezar en Sarria. De eso lo hablaremos la próxima vez. Sarria es una localidad en Galicia que está como a 120 kilómetros, y entonces mucha gente se va en tren hasta Sarria. Es una pendiente bastante ligerita y está bien. Hace etapas del camino, camina entre lugares con castaños centenarios, algunos milenarios. Es muy bonito. Entonces, realmente uno no tiene por qué hacer el camino entero. Claro, los que empezamos en Saint-Jean-Pied-de-Port presumimos que hacerlo desde Sarria lo hace cualquiera. Pero no, lo cierto, la próxima vez les voy a dar estadísticas. En su año peak, para no decir pico que los chilenos se sienten mal, dicen que el Camino de Santiago llevaba entre 500.000 y 1 millón de peregrinos. En la edad moderna está llevando 350.000 peregrinos. Pero los que empezamos en Saint-Jean-Pied-de-Port somos menos del 10%. Wow, hay una gran diferencia ahí, entonces. ¿Cuánto toma una de las preguntas también que tenemos varias realidades, ¿cuánto tomaría hacer el camino francés completo, no? Lo mismo que hace 900 años. Son 31 etapas, 31 días. Wow. Pero lo que pasa, por eso no la quise apurar. Todo esto lo iba a contar ahora, pero me parece que como hay anécdotas, y entonces, claro, fíjense que uno mezcla la parte gerencial, la parte vivencial. Recomiendo a todos ustedes que lo hagan con sus hijos, con sus mujeres, o con sus nietos. Y la verdad que es muy agradable para hacer como programa familiar, ¿no? Claro. No, y una de las preguntas que también hacían era, bueno, ¿cuáles has considerado las partes más pintorescas y cuál crees que sea un camino donde puedes llevar a niños, ¿no? Bueno, a ver, si quieren pinchar, un poco más grande. si quieren pinchar, porque esto lo iba a decir después. Siempre hay. Yo cuando empecé el camino portugués, empecé 5 estrellas. Y después tuve que parir un poco. Y cuando llegamos a Santiago estábamos tranquilos. Cuando empecé el camino francés, la primera etapa fue durísima, pero muy linda. Después, en la meseta, te tocan los años donde tenés que trabajar y el final otra vez es muy bueno. Como es una analogía de la vida, de casualidad, la primera etapa del camino francés es espectacular. Si uno no quiere comerse el camino francés de Saint-Jean-Pied-de-Port, que empiece desde Roncesvalles, que va planito, y hacer esa parte desde Roncesvalles, ya a 950 metros, hasta Santo Domingo de la Calzada, es relativamente fácil. Hay muy buenos hoteles.
los paisajes son muy buenos, la comida es muy buena. Si hay alguno de la Universidad de Navarra, pasan por la puerta de la Universidad de Navarra, que mi amigo Javier me estará agradecido que le haga un poco de publicidad a la Universidad de Navarra. Y se puede hacer con niños. Las etapas que yo voy a pasar por alto, o las voy a pasar rápido la próxima vez, la meseta es muy áspera. Entonces, a lo mejor uno termina cuando llega a Burgos, que es verde, y después ya de ahí duerme en Burgos, ve la catedral, ve lo que hay que ver, no hace trampa, no se sella, porque uno tiene que ser honesto en esto, se come 4 o 5 etapas más y ya puede retomarla en León. Entonces, si uno retoma desde León hasta Galicia y haciendo la primera etapa, ahí con 2 semanas uno está. Pero cuidado, que desde León en adelante hay una etapa muy dura, que es la etapa de Pedrafita do Cebreiro, que es la segunda etapa más complicada del camino después de los Pirineos. Entonces, por eso es que mucha gente ya arranca en Galicia, ya arrancan en Ocebreiro, que va todo de bajada, o arrancan como 3 paradas más adelante de Ocebreiro, que es Sarria. Pero esto, si están confundidos, no se preocupen porque los invito a que vengan la próxima vez y lo vamos viendo, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Y te hago Si hay una más última preguntas, yo sigo, ¿eh? Te hago una última pregunta. Sí. Creo que muchos preguntan en general, creo que has hecho bastantes comentarios sobre lo que te ha conmovido en el camino y si tuvieras, creo que una recolección de qué es las cosas, lo que más te ha conmovido a lo largo del tiempo cuando lo has hecho, ¿cuál sería, no? Las tumbas. Las tumbas. Porque siguiendo el camino de la vida, uno empieza el camino y no sabe si llega. Y ver tanta gente que dejó el cuero, hay un libro sobre las tumbas del camino. Y lo que más te duele es ver tumbas a 20 kilómetros antes de llegar a Santiago. Gente que se quedó ahí y Qué te comiste terrible. todo el camino. Y bueno, pero lo bueno es que otros que pasamos los recordamos y te muestra lo efímero de la vida, ¿no? En el fondo te hace bajar a la tierra. Ya vamos a ver alguna foto. Déjame que avance un poquito más, porque mira, ven que el camino, esta la saqué el día anterior, que estaba así haciéndome el duro todavía, estaba fresquito. Acá no había empezado a caminar, ¿ven? Pero acá arranqué. Fíjense que el camino discurre por caminos antiguos, preceltas. Vos te levantás a la mañana y el sol te pega, pero esta foto de la izquierda yo la saqué a la tarde. Si te pones a ver, ves que la conchita está al revés. Mirá la foto de la izquierda y mirá la foto de la derecha. La foto de la derecha la saqué a la madrugada, que tiene otra luz. Entonces, como yo estaba paseando por Estella, fíjense que el camino marca este-oeste de manera directa. ¿Por qué los antiguos seguían el camino del sol? Porque al sol lo ligaban con el principio y el fin de la vida, y el camino de Santiago te lleva a donde muere el sol. Te lleva a Finisterre, que es para donde los antiguos se acababa el mundo. De ahí que viene la analogía de la vida. Pero si vos te levantás, cuando empezás a ir solo, no tengo problema, no te preocupes en dar un par de etapas más porque tengo material para un par de conferencias más. Cuando a mí me llamaban y me decían, negro, pero estás solo, estás loco. Y yo les decía, no, mirá, hay un montón de gente haciéndola solo. Estos son gente que van en bicicleta solos, el que iba adelante era uno que iba solo, pero mira esto, cuando vos vas ahí, podés hablar con Dios, podés hablar con vos, si no crees en Dios, podés pensar en lo que se te ocurra, podés hacer los balances de la empresa, los balances de la vida, podés lo que quieras. Y esto ya es agosto, ¿eh? La meseta es dura, hay etapas de la vida que son muy duras, y lo interesante, pongo los carteles no porque les quiera mostrar, hubo una etapa que eran 31 kilómetros.
Llego a la etapa, no hay hotel. Me tengo que comer 10 kilómetros más debajo de 40 grados que me calcinaba el seso. Y cuando llego al pueblo, ya había reservado un hotel muy bueno, pero el pueblo tenía 3 kilómetros de largo. Vos me decís, ¿cómo puede ser que un pueblo tenga 3 kilómetros de largo? Porque el pueblo es largo como Esperanza de Pobre. Tiene una cuadra de profundidad porque se había hecho a lo largo del camino. Todos los pueblos medievales que están hechos a lo largo del camino son largos y muy poco profundos. Entonces, la verdad que lo que más me conmueve es reconocer a Dios en la creación, porque cuando vas por ahí ves unos paisajes estupendos y la cura de humildad que te da ver las tumbas, lo efímero que somos nosotros. Y acá tenés lo que somos nosotros. Somos el Homo Viator, el hombre que camina solo o acompañado por Dios al final de nuestro camino. Qué linda manera de acabar el webinar de hoy. Y esperando la segunda parte con ansias, como siempre. Gracias, Fernando, por tu tiempo y gracias, obviamente, a todos los participantes que nos acompañan estos viernes en estos webinars distintos, ¿no? Y una vez más, les pido por favor si pueden hacer la encuesta al final, nos ayuda muchísimo para poder seguir trayéndoles contenido diverso y de su interés, ¿no? Y nada, gracias, Fernando. Bueno, perdón, anticipo, para los que quieran escuchar la próxima, voy a terminar el camino y ya que está, voy a meter, no las tengo preparadas, pero las voy a preparar, parte del camino inglés y del camino portugués para los que quieran ver diferentes tipos de paisajes y diferentes tipos de complejidad. Perfecto, mil Muchas gracias. gracias como siempre, ¿eh? Hasta luego. Cuídense. Adiós. Chao. Uy, perdóneme. Uy, perdóneme.